Hace apenas un par de semanas, el fandom de la Tierra Media recibió una gran noticia anunciando el regreso de Peter Jackson para producir una película dirigida por Andy Serkis. La película, que se estrenará en 2026, actualmente se titula La Casa de Gollum. Aunque aún no sabemos exactamente cuál será la historia de esa película, sí sabemos lo que Tolkien nos dio en los libros. Así que hoy en Nerd of the Rings Español cubrimos La Casa de Gollum. Han pasado 60 años desde que Bilbo emprendió su gran aventura hacia Erebor, yendo allí y de vuelta otra vez. Durante años, Gandalf ha creído que el anillo de Bilbo es uno de los anillos menores hechos esencialmente para practicar antes de forjar los grandes anillos de poder. Aunque la realización y confirmación llegarían mucho más tarde, Gandalf tiene preocupaciones en su corazón sobre el anillo de Bilbo desde el principio. Como más tarde contaría en el Consejo de Elrond, deseaba saber más sobre el anillo de Bilbo. Específicamente, deseaba saber cómo este anillo había llegado a Gollum y cuánto tiempo lo había poseído. Gandalf establece una vigilancia para Gollum, creyendo que solo sería cuestión de tiempo antes de que él saliera de su oscuridad en busca de su tesoro. Efectivamente, sí fue, pero eludió la captura y no fue encontrado. Presumiendo que esto puede interpretarse como Gandalf estableciendo una vigilancia para capturar a Gollum cuando finalmente salió de las montañas nubladas, esta vigilancia y la evasión de Gollum ocurrirían en el 2944 de la Tercera Edad. 2 años después de la búsqueda de Bilbo, Gollum evita la captura y sigue el rastro de Bilbo a través del Bosque Negro, llegando finalmente a Esgaroth y Valle. Aquí, a través de su espionaje, aprende que el ladrón que busca es de una tierra conocida como la Comarca. Buscando a Bilbo más a fondo, Gollum vuelve a atravesar el Bosque Negro una vez más, donde es rastreado por los elfos pero no capturado. Es durante este tiempo que su presencia trae terror al Bosque Negro tanto a hombres como a animales. Se insinúa que comería a la progenie de ambos. Cuando Gollum finalmente llega al río Anduin, se dirige al sur y todas las huellas de él se pierden. Este cambio de dirección ocurre en 2951, el mismo año en que Sauron declara abiertamente su regreso en Mordor. Desafortunadamente, esta declaración lleva a Gandalf a desviar su atención de encontrar a Gollum. En su lugar, participará en la última reunión del Concilio Blanco, donde Saruman apacigua los temores de Gandalf respecto al anillo de Bilbo, diciendo que había aprendido que el anillo único había sido arrastrado desde su última ubicación conocida en los valles de Anduin hasta el Gran Río y luego hacia el mar. Solo 3 años después, Gandalf conoce a Aragorn, comenzando su amistad con el heredero de Isildur, y uno que finalmente jugaría un gran papel en la casa de Gollum. En cuanto a Gollum, finalmente llegaría a las fronteras de Mordor en 2980, 30 años después de girar al sur. Es entonces cuando se encuentra por primera vez con Elia la araña. Durante estos muchos largos años, Gandalf visitaría periódicamente la comarca. Nota la juventud continua de Bilbo a pesar de su edad y la forma en que Bilbo está preocupado con el anillo. Recordando cómo Bilbo originalmente mintió sobre cómo llegó a poseer el anillo, Gandalf comienza a tener el anillo en su mente. Finalmente, en 3001, después de la fiesta de cumpleaños número 111 de Bilbo, las sospechas de Gandalf han alcanzado su punto máximo. Ahora tiene un deseo más fuerte por descubrir su historia. Inicialmente, Gandalf mantiene sus temores en secreto, porque dice que en todas las largas guerras con la Torre Oscura, la traición siempre ha sido el mayor enemigo. Sin embargo, nota que espías de muchas clases, incluso pájaros y bestias, se estaban reuniendo alrededor de la comarca y su temor crece. Así recluta la ayuda de los Dúnedain del norte. Su vigilancia alrededor de la comarca se duplica y Gandalf confía en su jefe, Aragorn, hijo de Arathorn. «Y yo», dijo Aragorn, «aconsejé que también deberíamos cazar a Gollum, aunque parezca demasiado tarde. Y como parecía adecuado que el heredero de Isildur trabajara para reparar la falta de Isildur, fui con Gandalf en la larga y desesperada búsqueda. En los próximos años, Gandalf y Aragorn buscarían noticias y señales de Gollum, pero aparentemente no encontrarían nada significativo. En 3004, Gandalf vuelve a visitar a Frodo en la comarca y continuaría haciéndolo a intervalos durante los próximos 4 años. Aparentemente renunciando a la búsqueda de Gollum. Asimismo, en 3007, Aragorn dejaría su búsqueda y regresaría por un tiempo a Eriador, donde visita a su madre Gilraen por última vez. Ella moriría antes de la primavera de 3008. Al igual que Bilbo,
se observa que Frodo parece estar bien conservado para su edad. Y en el mismo año de la muerte de Gilraen, Gandalf hace su última visita a la comarca durante muchos años. En 3009, Gandalf y Aragorn reanudan su caza de Gollum. Gandalf le diría más tarde a Frodo que tenía muchas otras cosas en las que pensar en los días en que abandonó la búsqueda y que, al final, aún no confiaba en el saber de Saruman. Sin embargo, esta decisión lo perseguiría, ya que no solo la pista se había enfriado, sino que Gandalf dice que pagaría por su error con muchos días oscuros y peligrosos. Juntos, Gandalf y Aragorn explorarían toda la longitud de la Tierra Salvaje buscando a la miserable criatura o alguna señal de él. No solo buscarían en estas tierras al este de las Montañas Nubladas, también conocidas como Rhovanion, sino que viajarían hacia el sur hasta las mismas Montañas de la Sombra y las inmediaciones de Mordor. Allí, dice Gandalf, tuvieron rumores de él y creían que Gollum había vivido mucho tiempo en las Colinas Oscuras. Sin embargo, no lo encontraron. De hecho, es durante estos años que se dice que Gollum se aventuró en Mordor. Allí es capturado y llevado ante Sauron en Barad-dûr, donde será torturado para obtener información sobre su tesoro. Si bien la descripción de su búsqueda en El Señor de los Anillos podría interpretarse como aplicable a este o su esfuerzo anterior, Gandalf parece indicar que se dirige directamente de este viaje con Aragorn a investigar el anillo de Minas Tirith. Decide ir a la Ciudad Blanca después de recordar algo que Saruman había dicho durante el Concilio Blanco décadas antes, que había marcas colocadas en el anillo único, que quizás los hábiles podrían ver y leer. Sin saber qué podrían ser estas marcas o cómo leerlas, se dirige al lugar más probable donde Saruman mismo podría haber aprendido sobre el anillo: los archivos de Minas Tirith. Mientras Gandalf va a Gondor, Aragorn continúa la búsqueda. Cuando se hace referencia a los peligros de su viaje en solitario por Gandalf en el Consejo de Elrond, Aragorn simplemente señala: si un hombre debe caminar a la vista de la Puerta Negra o pisar las flores mortales del Valle de Morgul, entonces enfrentará peligros. Sin embargo, Aragorn finalmente desesperaría ante la futilidad de sus esfuerzos y comenzaría su viaje de regreso. Mientras tanto, después de años de tormento, Sauron había aprendido todo lo que podía de Gollum, por lo que lo libera de Mordor. Se dice en los cuentos inconclusos: no confiaba en Gollum porque adivinaba algo indomable en él que no podía ser superado, ni siquiera por la sombra del miedo, excepto destruyéndolo. Pero Sauron percibió la profundidad de la malicia de Gollum hacia aquellos que lo habían robado, y adivinando que iría en busca de ellos para vengarse, Sauron esperaba que sus espías así fueran llevados al anillo. Así, en enero de 3017, Gollum es liberado por Sauron y deja Mordor. Aragorn, que estaba en su viaje de regreso, llega a la Ciénaga de los Muertos y encuentra lo que buscaba: marcas de pies suaves junto a un charco de barro. No solo era esta una pista de Gollum, sino que era fresca y se alejaba de Mordor, no hacia él. A lo largo de las orillas de la Ciénaga de los Muertos lo seguí, y luego lo capturé. Acechando junto a una laguna estancada, mirando en el agua mientras caía la noche oscura, lo atrapé. Gollum estaba cubierto de limo verde. Temo que nunca me amará porque me mordió y no fui gentil. Nada más obtuve de su boca que las marcas de sus dientes. Así, Gollum es capturado por Aragorn el 1 de febrero. La caza de Gollum es, finalmente, un éxito. Sin embargo, Aragorn aún necesitaría llevar a la criatura a un lugar seguro para que pudiera ser interrogado por Gandalf. Aragorn también debe preocuparse por los espías del enemigo. Con la esperanza de escapar de la detección, lleva a Gollum por el extremo norte de las Emin Muil. Llega a Anduin justo por encima de Sarngebir y se dispone a cruzar el río. Sin duda, cruzar el gran río con un compañero de viaje tan poco dispuesto presentaría un gran desafío. Así que Aragorn toma un tronco de madera que estaba en la orilla, ata a Gollum a él y nada a través del río. A partir de aquí se nos dice que Aragorn va por rutas lo más al oeste que puede encontrar. Sin duda, el cruce del río por parte de Aragorn y mantenerse lo más al oeste posible se debe a que para entonces Dol Guldur ha vuelto a surgir. Casi 70 años antes, el mismo año en que Gollum se había dirigido hacia Mordor,
Sauron había enviado 3 Nazgûl para volver a ocupar su antigua fortaleza. Aragorn y Gollum viajan a través de los bordes del bosque de Fangorn, cruzan el río Limclaro y el Nimrodel, y el Cauce de Plata y a través de los lindes de Lothlórien. Continuando hacia el norte, Aragorn haría un esfuerzo por evitar Moria y la Dale de Dimril. Claramente, el Gran Montaraz, estando bien consciente de las tierras que poseen las más malignas criaturas y amenazas. Mientras tanto, Gandalf en Minas Tirith descubre el pergamino de Isildur, que revela el texto inscrito en el Anillo Único con una pista de que tal vez el calor podría revelarlo. Gandalf sale de Gondor con la intención de dirigirse a la comarca. Aragorn pasaría por los Campos Gladios, el mismo lugar donde su ancestro Isildur había muerto, y donde Sméagol había vivido una vez. Aragorn y Gollum continúan cerca del Carrock, la misma gran roca donde la compañía de Thorin fue colocada por las águilas. Allí vuelve a cruzar el río Anduin, esta vez no con la ayuda de un simple tronco, sino con la ayuda de los Beórnidas, los seguidores y descendientes del gran cambiador de pieles, Beorn. Desde allí pasaría al Bosque Negro, dirigiéndose hacia las salas de Thranduil. Allí, Gollum es encarcelado. En total, Aragorn pasa 50 días viajando con Gollum, recorriendo unos 1500 kilómetros desde la Ciénaga de los Muertos hasta las salas de Thranduil. Promedia 28 kilómetros por día con el más reacio de los cautivos a cuestas. Aragorn más tarde dice que de todos sus viajes durante muchos años buscando a Gollum, lo que hemos establecido que lo llevó a la vista de la Puerta Negra y el Valle de Morgul, esta porción fue la peor. El camino de regreso, vigilándolo día y noche, haciéndolo caminar delante de mí con una cuerda al cuello, amordazado, hasta que fue domado por la falta de bebida y comida, llevándolo siempre hacia el Bosque Negro. Lo llevé allí finalmente, y lo entregué a los elfos, porque habíamos acordado que esto se hiciera, y me alegré de deshacerme de su compañía porque apestaba. Por mi parte, espero no volver a verlo nunca más. Pero Gandalf vino y soportó una larga conversación con él. En cuanto a Gandalf, había recibido noticias de Lothlórien de que Aragorn había pasado por sus tierras con Gollum a cuestas. Cambiando de rumbo, se dirigió al Bosque Negro, llegando 2 días después de Aragorn, el 23 de marzo de 3017. Finalmente, más de 15 años después de buscar pistas sobre Gollum, Gandalf puede interrogar personalmente a la criatura. Lo hace durante muchos días, durante los cuales debe clasificar los gruñidos, bufidos, maldiciones y mentiras de Gollum. Para entonces, la información de Gollum es solo una confirmación de lo que Gandalf ha llegado a darse cuenta. El anillo de Frodo es el único. Aprende que Gollum poseyó el anillo durante muchas vidas de su especie, un poder que solo un gran anillo podría ejercer. También aprende sobre la captura de Gollum en Mordor y que había contado al Señor Oscuro sobre su anillo mágico y los nombres de comarca y hobbits. A diferencia de las películas, el nombre Bolsón sería dado al rey brujo por un espía el año siguiente. Pero la exitosa caza de Gollum no solo traería miedo a Gandalf, sino también a Sauron. Ahora Sauron, al enterarse de la captura de Gollum por los jefes de sus enemigos, estaba en gran prisa y miedo. Sin embargo, todos sus espías y emisarios ordinarios no podían traerle noticias, y esto se debió en gran medida tanto a la vigilancia de los Dúnedain como a la traición de Saruman, cuyos propios sirvientes interceptaban o engañaban a los sirvientes de Sauron. Así, Gandalf regresaría a la comarca el 12 de abril de 3018, donde probaría de manera concluyente que el anillo de Frodo era de hecho el anillo único, el anillo maestro. Y Sauron comenzaría a moverse contra el mundo de los hombres y enviar a sus sirvientes. Los Nazgûl son enviados en secreto para descubrir la ubicación de la comarca, y cerca de este mismo día una fuerza de orcos de Dol Guldur ataca el reino de Thranduil, permitiendo que Gollum escape. Ahora está libre de su cautiverio por primera vez en varios años. La caza de Gollum ha terminado. La caza de Gollum para el portador del anillo se reanuda.